El pensamiento. Psicología 2. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es la facultad, acción y efecto de pensar. Un pensamiento es también una idea o representación mental sobre algo o alguien. Se entiende también como la capacidad de construir ideas y conceptos y de establecer relaciones entre ellas. Este término hace referencia a una idea general o un conjunto de ideas propias de una persona, grupo de personas, de una obra o un discurso. Existen distintas teorías acerca del pensamiento, entre ellas la de Luria. La teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el neurolingüismo. Estudió la inteligencia, el funcionamiento del cerebro. Avanza en los postulados de Vygotsky. Dice que el lenguaje es el regulador del pensamiento. Para Luria, el lenguaje tiene una importancia decisiva en la creación de una dimensión psicológica del individuo social. Sin un lenguaje, la psicología individual se establece sobre una relación con el mundo de cosas visibles, de experiencia directa. Para él, la alfabetización juega un papel transformador en la psicología del individuo, ya que ésta se va reforzando y ampliada por la estructuración del conocimiento, la inquietud personal, el enriquecimiento de la capacidad de abstracción, etc. La capacidad asociativa de los grupos analizados variaba sistemáticamente según el nivel de alfabetización, poniendo de manifiesto el papel de mediación semiótico-cultural de la escritura y el alcance de la cultura en la formación de la personalidad psicológico-cognitivo. La teoría sería la de Piaget. La teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el constructivismo. Defiende que el lenguaje hablado tiene dos fases más diferenciadas, el egocentrismo y el lenguaje social. El egocentrismo todo lo hacía su propio yo, hasta los 3 años. En esta fase, el niño adquiere el lenguaje según sus necesidades y su propio yo. El niño habla de sí mismo y para sí mismo. Una particularidad del lenguaje en esta etapa son los monólogos. Y por otra parte, el lenguaje social es la etapa en la que las relaciones sociales marcan el lenguaje, interaccionan con los iguales. Pueden hacer un pensamiento crítico al cabo del tiempo. La formación del símbolo en el niño explica el modo en el que el lenguaje se subordina a la inteligencia. La siguiente teoría es la de Skinner, 1904 a 1990. La teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el conductivismo. Él dice que todas nuestras características son conductas. El ser humano no tiene nada innato a la hora de aprender el lenguaje. Hay que ver el lenguaje como una conducta más y a partir de ahí ver cómo se modifica. La conducta verbal se caracteriza porque tiene unos refuerzos. El niño aprende el lenguaje a través del condicionamiento operante. Los refuerzos modifican esa respuesta. Los modelos para él son muy importantes, ya que contra más esfuerzo y más estímulo, más aprende. El primer experimento llevado por Skinner fue en 1948. La siguiente teoría es sobre la posición interaccionista. La mayor parte de los estudios desde el modelo de la contingencia estudia el efecto de la conducta del líder sobre la conducta de los subordinados, sus actitudes y su ejecución. La posición interaccionista señala la importancia de las actitudes y conductas de los propios subordinados al explicar la conducta del propio líder. Una comprensión adecuada del liderazgo exige el conocimiento de las causas de la conducta del líder y de sus efectos. Desde la perspectiva interaccionista existen 3 aproximaciones. De Osborne y Hunt en 1978, la de Grain y Coles en 1975 y la de Hollander en 1978. Existen distintos tipos de pensamiento. Entre ellos, para la psicología hay 9 más importantes, que son el pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento lógico, el pensamiento sistémico, el pensamiento analógico, el pensamiento creativo, el pensamiento deliberativo y el pensamiento práctico. Cuando hablamos de modos de pensar nos referimos a las diferentes intervenciones sociales que hemos ido incorporando a lo largo del tiempo en nuestra mentalidad, es decir, tienen que ver con nuestra propia historia y con las construcciones sociales. Pensamiento reflexivo, según Dewey, hace referencia a las diferentes maneras en que se pueden representar y expresar las ideas o las situaciones, lo cual ayuda a que aumentemos la conciencia sobre nuestro propio actuar. En resumen, podemos decir que este tipo de pensamiento nos ayuda a planificar de manera ordenada y de forma más consciente nuestros proceder de acuerdo a nuestras expectativas.
Lo fue expuesto por uno de los más grandes estudiosos norteamericanos, John Dewey, en su libro ¿Cómo pensamos? El siguiente tipo de pensamiento es el crítico. Pensamiento crítico hace referencia a la indagación, el análisis y a la evaluación del conocimiento, poniendo de manifiesto las distintas realidades que se pueden estar ocultando detrás de la realidad, haciéndolo de manera lógica. Se puede decir que lo que hace el pensamiento crítico es enfrentarnos a la realidad en todas sus dimensiones, la realidad como queramos que sea, la realidad que vemos todos, la realidad en la actualidad y en el pasado. Por lo que este tipo de pensamiento, aunque no nos pueda permitir afirmar cuál es la realidad, nos permite afirmar que se encuentra en algún punto entre los que se entrelazan todas las realidades. A continuación, el pensamiento analítico. Este tipo de pensamiento nos ayuda a entender mejor una situación, encasillando y organizando la realidad para que podamos procesarla de una mejor manera. Las personas que adoptan este tipo de pensamiento suelen tener bien claras y definidas sus ideas, ya que hacen un análisis exhaustivo y reflexivo acerca de un problema o situación. Esto lo logran hacer mediante la división del problema en partes o en categorías, las cuales son analizadas para llegar a obtener una buena solución. Después sigue el pensamiento lógico. El pensamiento lógico se basa en la expresión de las ideas de manera ordenada, lo cual nos puede llevar a convencernos de que tenemos la razón. Se basa fundamentalmente en las reglas que ya están establecidas por un orden lógico. El pensamiento sistémico. Este tipo de pensamiento hace referencia a la capacidad que tienen las personas para poder comprender las relaciones que tienen los diferentes elementos que componen un sistema. Este tipo de pensamiento es aplicable a la resolución de los problemas interpersonales, relaciones sociales, organizacionales, entre otros, ya que estudia todos los elementos del sistema y la interacción que existe entre ellos. El siguiente pensamiento es el analógico. Este tipo de pensamiento es indispensable para casi todas las actividades humanas, aunque a simple vista parezca algo complejo. Las personas tendemos a usar de manera constante las analogías en nuestra vida cotidiana. Cuando pensamos de manera analógica, estamos organizando nuestras ideas con finalidad de poder realizar comparaciones entre ellas. El pensamiento creativo. Este tipo de pensamiento hace referencia a la producción de nuevas ideas, nuevas experiencias, nuevas realidades, ya que las personas que adoptan normalmente este tipo de pensamiento tienen la creencia que todo es posible, por lo que no se limitan a la hora de crear. Las personas con este tipo de pensamiento son personas flexibles y originales. A continuación, vamos a definir los últimos tipos de pensamiento según la psicología, el deliberativo y el práctico. El pensamiento deliberativo. Este tipo de pensamiento se refiere al modo que tienen las personas de tomar sus decisiones. Las decisiones que pueden llegar a tomar la persona no se hacen a partir de la lógica, el cálculo o el razonamiento únicamente, sino que se hacen fundamentalmente a partir de ciertos criterios, valores personales, principios éticos, normas ya establecidas, entre otros. Último, el pensamiento práctico. El pensamiento práctico es un tipo de razonamiento que se encarga de aplicar los conocimientos adquiridos de manera más simplificada y práctica para que conforme se van estableciendo y cumpliendo cada uno de los procesos a seguir, se vayan obteniendo los resultados deseados. El desarrollar este tipo de pensamiento es muy importante para desarrollar con una mayor eficacia nuestras actividades de la vida cotidiana y en el ámbito laboral. Esto sería todo acerca del pensamiento. Gracias por su atención.